Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Miguel Enríquez y hoy estaremos viendo una técnica súper simple para poder pasar lo que son los parámetros de área de las regiones de relleno a nuestras tablas de cuantificación en Revit. Esto es súper útil, sobre todo cuando queremos hacer áreas tributarias de regiones de relleno y no tenemos ni muros ni ningún otro elemento que nos encierre nuestras áreas. Vamos a ello. Lo primero que haremos será crear nuestro modelo. En este caso vamos a dejar una plantilla de arquitectura por defecto. Vamos a estar creando nuestras regiones de relleno en el nivel 1. Así que las regiones de relleno viven en la pestaña de Annotate, región. Aquí si desplegamos en la ventana de propiedades las regiones de tipo que tenemos varias. Vamos a elegir la diagonal up para este ejemplo y con un rectángulo. Vamos a crear una sin preocuparnos de las dimensiones por ahora y vamos a aceptar haciendo clic en este tick de aceptar o de OK. Está seleccionado nuestro hatch o sombreado y en las propiedades vemos que tenemos el parámetro de área, pero está bloqueado, no podemos hacer nada con él. Y si nosotros cargamos una categoría de Detail Items, vamos a ver que acá está, Detail Item no trae nada. Incluso si yo entro a editar la familia, voy a ver que en las propiedades que tenemos no tenemos el área, entonces no podemos trabajar con ella. De esta forma no, pero hay una forma que es bastante simple y que yo les voy a enseñar ahora. Antes de pasar a ello, vamos a crear otra región de relleno. Vamos a ir a Annotate, región, y vamos a elegir otro tipo de región de relleno. Y también le vamos a dar una forma de polígono por ahí y aceptamos. Aquí tenemos dos regiones de relleno con distinto metraje o distinta área. Entonces ahora vamos a ir a crear esos tags. Vamos a ir a File, Nueva Familia, y aquí vamos a elegir las anotaciones y vamos a elegir la Metric Generic Tag. Okay, la abrimos. Vamos a borrar este texto que viene por defecto. Una vez borrado, vamos a cambiar la categoría y vamos a asegurarnos de que en Filter List estén todas seleccionadas y en especial que podamos tener Floor Tags. Lo seleccionamos y ahora vamos a crear una etiqueta al centro y ahí tenemos el área. La cargamos, aplicamos OK. Tenemos nuestra área. Vamos a hacer un clic en esto para que no sea tan gigante. El tema es que no la va a reconocer los elementos de detalle porque tiene que tener la categoría correspondiente. Entonces la técnica es seleccionar la etiqueta, copiarla, luego cambiar a elementos de detalle. Entonces a etiquetas de elementos de detalle, hacemos clic en OK y vamos a ver que este tag, si nosotros entramos a él, tiene un nombre de parámetro bastante raro que no nos sirve. Entonces lo que hacemos es borrarlo con suprimir y pegamos el anterior en el mismo lugar. Y ahora si yo voy a editar esto, aparece el parámetro que yo quiero y hago clic en OK. Bien, esta familia la guardamos donde nosotros queramos. Vamos a guardarla. Yo la voy a sobreescribir con un máximo de backups de 1 y la guardo. Aquí sobreescribo la anterior que tenía y ahora la voy a cargar a mi modelo y vamos a ver que sí reconoce correctamente los metros cuadrados del área. Perfecto, hasta ahí vamos muy bien. Y lo que haremos ahora será crear un script
para que en nuestros schedules o en nuestras tablas podamos ver este cálculo cuando tenemos muchas regiones de relleno en distintas partes. En lugar de estarlas sumando una a una, podemos crear un schedule que nos permita sumarlas automáticamente. Entonces vamos a crear el schedule. En este caso vamos a elegir Detail Items. Ok. Y le vamos a llamar regiones de relleno. Hacemos clic en OK. Y lamentablemente no tenemos nuestra área. Entonces por ahora vamos a elegir solo tipo. Y vamos a hacer clic en OK. Así ya tenemos nuestra tabla de regiones de relleno que solo tiene el tipo. No nos sirve mucho en este caso, pero vamos a crear la que contenga el área. Entonces vamos a ir a Manage. Vamos a crear un parámetro compartido. Y en este caso yo lo tengo creado, pero ustedes van a crear un nuevo grupo. En este caso yo le llamé elemento de detalle y luego un nuevo parámetro. En este caso le llamé región de área. Esto deben recordarlo porque lo vamos a estar usando en el script de Dynamo. Entonces hay que tenerlo. Entonces región de área. Hago clic en OK. Después de crear ese parámetro compartido. Y para traerlo al proyecto, hacemos clic en Project Parameters. En añadir elementos compartidos. Lo buscamos. Puede que no esté en este grupo. Buscamos el grupo que corresponda. Y lo cargamos. ¿Dónde lo cargamos? A la categoría de detalles, elementos de detalle. Ok. Y ok. Bien, entonces ahora si yo voy aquí a mi tabla que estaba creando, en Fields, me va a aparecer mi parámetro que creé recién, que se llama región de la área. Lamentablemente, esto no aparece automático, por eso es que necesitamos crear un script de Dynamo. Entonces vamos a ir a Dynamo. Una vez que esté abierto Dynamo, vamos a ir a nuevo. Y aquí vamos a buscar lo primero que son las categorías. Entonces escribimos categorías. Y la primera que es selección es la que vamos a utilizar. ¿Y qué categoría es? Ya lo hemos visto varias veces. Es de elementos de detalle. Ok. Entonces ahí está el elemento de detalle. Vamos a cambiarle acá para que no se esté ejecutando todo el tiempo a manual. Entonces solamente la vamos a ejecutar cuando la necesitemos. Y luego vamos a utilizar All Elements of Category, que nos sirve aquí mismo. La unimos. También vamos a necesitar un filter. Entonces vamos a colocar list.filter filter by bool mask. Okay. Entonces esto es súper importante. Vamos a filtrar ahí. ¿Y cómo vamos a hacer el mask? Vamos a traer un elemento de igual a igual. Vamos a usar este de acá abajo. De igual a igual. Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a traer? Entonces vamos a traer string from object. Este que está acá abajo. Perfecto. Entonces, ¿qué objeto es el que vamos a extraer? Van a ser los elementos de la categoría. Y acá vamos a unirnos a la X. Y acá abajo vamos a crear un código. Hacemos doble clic en el lienzo. Hacemos doble comillas y escribimos fillet region. Con cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Esto tiene sensibilidad a las mayúsculas y minúsculas. Y terminamos con un punto y coma. Hacemos un clic afuera. Y ahora podemos unir los nodos. Ok, súper importante eso. Vamos a filtrar por field region los elementos de detalle. Entonces ahora vamos a crear otro nodo que se llama element.getParameterByValue, value by name, que está acá. Y
lo conectamos acá arriba y lo conectamos a un código que se va a llamar área, que es nuestro parámetro que queremos sacar. Entonces, perfecto. Entonces aquí ya estamos extrayendo el parámetro del área. Ahora lo queremos insertar en nuestro nuevo parámetro que nosotros creamos, que se llama región área. Por eso es que hay que recordar ese nombre. Entonces, en lugar de get, vamos a colocar set parameter by name. Exacto. Entonces acá conectamos acá arriba. El parámetro va a ser ese que creamos nosotros. En este caso, doble comillas, región área, cerramos comillas, punto y coma, y lo conectamos acá. Y el valor que vamos a sacar de aquí va a ser exactamente el del área. ¿Okay? Entonces ahora, si yo muevo esto a un lado y corro el script, hago correr el script, voy a ver que tengo mi región de área. ¿Okay? Maravilloso. Eso es todo. Lo podemos guardar acá. Elegimos dónde guardarlo y todo. En mi caso no lo voy a guardar porque ya lo tenía anteriormente. El tema es que si hacemos algún cambio, por ejemplo en este cambiamos esta dimensión y vamos a nuestro cuadro, no se va a actualizar automáticamente. Vamos a tener que tener Dynamo abierto y hacerlo correr para que se pueda actualizar el valor. Ojo con eso. Y ahí ya lo tenemos. Entonces este es el video de hoy. No olviden suscribirse al canal si es que no lo han hecho aún. Y si tienen preguntas o comentarios pueden dejarlas acá abajo. Nos vemos en la próxima.